Hay momentos en nuestras vidas en que la fuerza parece abandonarnos, cuando el peso de las circunstancias nos hace cuestionar nuestra capacidad de seguir adelante. En esos instantes de fragilidad, muchas personas se preguntan de dónde viene la verdadera fortaleza, aquella que no se agota cuando el cuerpo se cansa o cuando la mente ya no encuentra más respuestas. Y es justamente en esa encrucijada entre la vulnerabilidad humana y la búsqueda de algo mayor que la fe en Dios, emerge no como un escape de la realidad, sino como un fundamento sólido sobre el cual podemos reconstruir nuestra resiliencia emocional. No estoy hablando de la fe como un concepto abstracto o de una religiosidad superficial que sirve apenas de consuelo momentáneo. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de una conexión espiritual que transforma la manera como nos relacionamos con nuestras propias fragilidades, con nuestros miedos más íntimos y con la incertidumbre que permea la existencia humana. Muchas veces nos enseñaron que ser fuerte significa no sentir dolor, no demostrar debilidad, no permitir que las lágrimas caigan. Pero esa idea de fortaleza es una ilusión cruel que nos deja aún más vulnerables porque nos aleja de nuestra humanidad esencial. La verdadera fuerza mental no está en la negación de nuestras emociones o en la represión de nuestro sufrimiento. Está en la capacidad de atravesar la tempestad sin perder de vista quiénes somos, de sostener nuestra esencia incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Y es aquí donde la fe se revela como un pilar fundamental, no porque nos torna invencibles a los golpes de la vida, sino porque nos ofrece un punto de anclaje cuando todo lo demás parece fluido e incierto. Cuando creemos en algo mayor que nosotros mismos, cuando confiamos en una sabiduría divina que trasciende nuestra comprensión limitada, algo profundo se transforma en nuestra psique. Dejamos de cargar solos el peso imposible de controlar cada aspecto de nuestra existencia. La fuerza mental que la fe cultiva no es aquella fuerza bruta que se impone por la negación de la vulnerabilidad. Es una fuerza suave y al mismo tiempo inquebrantable, como la del agua que rodea obstáculos sin perder su esencia, que fluye sin rigidez y justamente por eso consigue atravesar cualquier terreno. Cuando una persona desarrolla una relación genuina con su espiritualidad, cuando permite que la presencia de Dios se torne real en su vida cotidiana, descubre una fuente de fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Esa fuerza no viene del control sobre los acontecimientos, sino de la confianza profunda de que hay un propósito mayor operando incluso cuando no conseguimos percibirlo. Y ese cambio de perspectiva es revolucionario para nuestra salud mental. Piensa por un momento en cuántas de nuestras angustias nacen de la ilusión de que necesitamos tener todas las respuestas, de que debemos controlar cada variable de nuestra vida, de que somos los únicos responsables de garantizar que todo salga conforme planeado. Esa carga es abrumadora y ningún ser humano fue hecho para cargarla solo. La ansiedad que paraliza a tantas personas hoy tiene sus raíces en esa sensación de tener que sostener solas el peso del mundo. Cuando crees que todo depende exclusivamente de ti, cada decisión se transforma en una carga insoportable. Cada error parece una catástrofe irreparable. Cada incertidumbre genera un miedo paralizante. Pero cuando hay fe, cuando hay una confianza genuina en que existe una presencia divina acompañando tus pasos, esa dinámica se transforma completamente. No se trata de delegar irresponsablemente nuestras elecciones o de vivir de forma pasiva esperando que soluciones caigan del cielo. Se trata de reconocer que formamos parte de algo mayor, que nuestras limitaciones no definen lo que es posible, que existe una sabiduría operando más allá de nuestra comprensión inmediata. Y ese reconocimiento nos libera de una prisión mental que ni siquiera percibíamos que habitábamos. Observo frecuentemente personas que llegan hasta mí cargando un agotamiento que va mucho más allá del cansancio físico.
Es un agotamiento del alma, un desgaste que viene de intentar ser demasiado fuertes, demasiado perfectos, demasiado suficientes en todas las áreas de la vida. Y cuando exploramos juntos las capas de esa fatiga emocional, descubrimos que detrás de ella hay una soledad profunda, una sensación de estar navegando solo en aguas turbulentas sin ningún faro que indique el camino. La fe ofrece ese faro, no como una luz que revela cada paso del trayecto, sino como una presencia constante que nos recuerda que no estamos solos, que somos vistos, que somos sostenidos incluso cuando nuestros propios esfuerzos parecen insuficientes. Y hay una fuerza psicológica inmensa en esa certeza, una estabilidad emocional que emerge cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestros propios recursos internos. Cuando hablamos de fortaleza mental, estamos hablando de la capacidad de enfrentar adversidades sin desintegrarnos emocionalmente, de lidiar con pérdidas sin perdernos a nosotros mismos, de atravesar crisis sin que ellas definan permanentemente quiénes somos. Y esa capacidad no se desarrolla por la negación del dolor o por el endurecimiento emocional. Se desarrolla por la construcción de un sentido de propósito que trasciende las circunstancias inmediatas, por una confianza profunda de que nuestra vida tiene significado incluso en los capítulos más difíciles, por una esperanza que no depende de evidencias visibles, sino que se sostiene en una fe que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Esto no significa que la persona de fe no sufre. Significa que su sufrimiento encuentra un contexto, un sentido, una posibilidad de transformación que el sufrimiento sin fe difícilmente alcanza. Existe una diferencia profunda entre atravesar una tempestad creyendo que estás completamente a merced del caos y atravesar esa misma tempestad creyendo que existe un propósito mayor desplegándose aunque no lo comprendas completamente. La experiencia subjetiva del dolor es diferente. La capacidad de encontrar recursos internos para seguir adelante es diferente. La posibilidad de extraer aprendizaje y crecimiento de la adversidad es diferente. La fe no elimina el sufrimiento, pero transforma radicalmente nuestra relación con él. Y esa transformación tiene consecuencias psicológicas profundas. Una persona que posee fe genuina desarrolla una resiliencia que no depende de que todo esté bien, sino que se sostiene incluso cuando nada parece estar en su lugar. Aprende a confiar no apenas en sus propios recursos, sino en recursos espirituales que trascienden sus capacidades individuales. Esa confianza se manifiesta de maneras muy concretas en la vida cotidiana. Cuando enfrentas una decisión difícil y sientes que puedes buscar orientación divina a través de la oración, no estás solo con el peso de esa elección. Cuando atraviesas una pérdida dolorosa y crees que existe un consuelo que viene de una fuente mayor que cualquier palabra humana podría ofrecer, tu capacidad de elaborar esa pérdida se transforma. Cuando lidias con tus propias imperfecciones y fallas sabiendo que existe un amor divino que no está condicionado a tu desempeño, te liberas de la tiranía de la autoexigencia imposible. Cada uno de estos aspectos contribuye a una salud mental más sólida, a una estabilidad emocional que no depende de condiciones externas perfectas. Y eso es liberador de una forma que quien no lo experimentó difícilmente consigue comprender completamente. Hay un patrón que observo frecuentemente en personas que desarrollaron una fe auténtica. Poseen una serenidad que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no están enfrentando esos problemas solas. Poseen un coraje que no se basa en la ausencia de miedo, sino en la confianza de que existe una fuerza mayor sosteniendo sus pasos incluso cuando tiemblan. Poseen una esperanza que no depende de garantías visibles, sino que se nutre de una confianza profunda en que el bien final prevalecerá, aunque el camino hasta allá sea tortuoso y doloroso. Esa combinación de serenidad, coraje y esperanza
es lo que llamamos fortaleza espiritual y sus efectos sobre la salud mental son innegables. No se trata de una fuerza que niega la realidad o que vive en un optimismo ingenuo. Se trata de una fuerza que mira la realidad de frente, reconoce su dureza y aún así elige confiar. Esa elección de confiar no es pasiva, es una de las decisiones más activas y valientes que un ser humano puede tomar, porque confiar en Dios no significa abdicar de nuestra responsabilidad personal o dejar de actuar. Significa actuar desde un lugar diferente, desde una conciencia de que hacemos nuestra parte mientras confiamos en que existe una inteligencia mayor orquestando aspectos que están más allá de nuestro control. Y esa división de responsabilidades es psicológicamente saludable. Cuando conseguimos discernir lo que está en nuestras manos y lo que está en las manos de Dios, dejamos de cargar pesos que nunca fueron nuestros para cargar. Dejamos de culparnos por resultados sobre los cuales no tenemos control total. Dejamos de vivir en la ansiedad constante de tener que garantizar que todo salga perfectamente bien apenas a través de nuestros esfuerzos limitados. La oración, en ese contexto, no es un pedido desesperado para que Dios resuelva nuestros problemas mientras permanecemos pasivos. Es un diálogo transformador que nos reconecta con una fuente de sabiduría mayor que la nuestra. Es un momento de pausa en que salimos del modo de respuesta automática y entramos en un espacio de reflexión más profunda. Es un ejercicio de humildad en que reconocemos nuestras limitaciones y nos abrimos para recibir orientación que trasciende nuestra perspectiva individual. Y ese proceso tiene efectos psicológicos mensurables. Estudios muestran que personas que practican la oración regular presentan niveles más bajos de ansiedad y depresión, mayor capacidad de lidiar con estrés y una sensación más fuerte de propósito y significado en la vida. Eso no es coincidencia. Es el resultado de cultivar una conexión espiritual que nutre nuestra salud mental de formas que el materialismo puro no consigue alcanzar. Cuando crees que existe un Dios que te conoce profundamente, que te ama incondicionalmente y que está presente en cada momento de tu jornada, desarrollas una seguridad ontológica que ninguna validación externa puede proporcionar. No importa cuántas personas te rechacen o te decepcionen, existe un amor que permanece constante. No importa cuántas veces falles o cometas errores, existe una gracia que te recibe de vuelta. No importa cuán perdido te sientas, existe una presencia que te guía de regreso a casa. Esa seguridad fundamental transforma completamente la manera como te mueves por el mundo. Ya no necesitas buscar desesperadamente aprobación externa para sentir que vales algo. Ya no necesitas tener miedo de errar porque sabes que los errores no definen tu valor esencial. Ya no necesitas vivir en la incertidumbre paralizante porque confías en que incluso cuando el camino no está claro, estás siendo guiado. Esta no es una fe mágica que resuelve todos los problemas o que garantiza que la vida será fácil. Es una fe realista que reconoce que la vida es difícil, que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero que nada de eso sucede en vano. Existe un propósito mayor desplegándose, existe crecimiento aconteciendo incluso a través del dolor, existe una transformación en proceso que un día tendrá sentido aunque ahora parezca caótico. Y creer en eso, confiar en eso, vivir a partir de esa certeza, eso cambia todo. Cambia cómo enfrentas los desafíos, cómo lidias con las pérdidas, cómo te levantas después de una caída. Cambia la calidad de tu presencia en el mundo, la profundidad de tus relaciones, la capacidad de encontrar alegría incluso en medio de las dificultades. He visto personas que estaban al borde del colapso emocional encontrar en la fe un camino de reconstrucción interior. No porque Dios mágicamente removió sus problemas, sino porque la presencia divina les dio fuerzas para enfrentar esos problemas de una manera completamente nueva.
les dio una perspectiva más amplia que trascendió el dolor inmediato. Les dio recursos espirituales que complementaron sus recursos psicológicos. Les dio una comunidad de fe que ofreció soporte cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Y en ese proceso no apenas sobrevivieron, sino que se transformaron. Emergieron más fuertes, más sabios, más compasivos, más conscientes de su propia capacidad de resiliencia cuando conectados a algo mayor que ellos mismos. La fe también nos enseña algo fundamental sobre nuestras limitaciones. En una cultura que nos presiona constantemente a ser más, a hacer más, a alcanzar más, la espiritualidad nos invita a reconocer que somos seres finitos y que eso está bien, que no necesitamos ser omnipotentes o perfectos, que nuestra humanidad, con todas sus fragilidades, es exactamente lo que Dios ama y acoge. Esa aceptación de nuestras limitaciones no es una rendición derrotista, es una liberación profunda. Cuando dejamos de intentar ser Dios en nuestras propias vidas, cuando aceptamos que existen cosas que no podemos controlar y que eso forma parte del diseño de la existencia, nos liberamos de una prisión autoimpuesta que genera ansiedad, perfeccionismo y agotamiento. Aprendemos a hacer lo mejor que podemos y confiar en que eso es suficiente, que nuestra contribución limitada tiene valor dentro de un cuadro mayor que no necesitamos visualizar completamente. Esa aceptación de nuestra finitud también nos torna más compasivos con nosotros mismos. Cuando reconocemos que somos seres en proceso, en constante aprendizaje y crecimiento, dejamos de juzgarnos tan duramente por nuestras imperfecciones. La fe nos enseña que Dios no espera perfección, espera apenas que continuemos caminando, que continuemos intentando, que nos levantemos una vez más cada vez que caemos. Y ese entendimiento transforma nuestra relación con nuestros propios errores y fallas. Dejan de ser evidencias de nuestra inadecuación y pasan a ser oportunidades de crecimiento, invitaciones para aprender, momentos de humildad que nos aproximan de nuestra humanidad esencial. Y cuando podemos mirar nuestras imperfecciones con esa gentileza, nuestra salud mental se transforma. Dejamos de vivir en la autocrítica constante y comenzamos a habitar un espacio de autocompasión que es mucho más propicio al crecimiento genuino. La comunidad de fe también desempeña un papel fundamental en la construcción de esa fortaleza mental. Cuando formas parte de una comunidad espiritual auténtica, no estás solo en tus luchas. Existe un cuerpo colectivo que te sostiene, que ora por ti, que ofrece ayuda práctica cuando la necesitas, que te recuerda verdades espirituales cuando las pierdes de vista. En un mundo cada vez más individualista y fragmentado, donde muchas personas experimentan una soledad profunda, incluso rodeadas de gente, la comunidad de fe ofrece un antídoto poderoso. Ofrece un sentido de pertenencia que no está basado en performance o apariencias, sino en valores compartidos y en un amor que refleja el amor divino. Y saber que no estás solo, que existen personas caminando a tu lado en esa jornada espiritual, eso fortalece tu capacidad de enfrentar las adversidades de la vida. Pero es importante distinguir entre una fe genuina y auténtica y una religiosidad superficial que puede en verdad ser perjudicial a la salud mental. Una fe saludable es aquella que promueve crecimiento, libertad, compasión y amor. Es una fe que reconoce la complejidad de la experiencia humana y ofrece gracia para las imperfecciones. Es una fe que estimula cuestionamientos honestos y no exige que suprimas tus dudas o tus emociones difíciles. Por otro lado, una religiosidad tóxica es aquella que genera culpa excesiva, que promueve miedo en vez de amor, que exige perfección imposible, que juzga y condena en vez de acoger y transformar. Entonces, cuando hablo sobre la fe como fuente de fortaleza mental, estoy hablando de una espiritualidad saludable que te aproxima de tu esencia más verdadera, no de una religiosidad que te aprisiona
en reglas rígidas o que te aleja de tu humanidad. Una fe auténtica te invita a mirar hacia adentro de ti mismo con honestidad. Te estimula a reconocer tus sombras, tus miedos, tus heridas, no para condenarte, sino para curarte. Te ofrece un espacio sagrado donde puedes ser completamente vulnerable porque sabes que eres completamente amado. Y en ese espacio de vulnerabilidad acogida, la verdadera transformación acontece. No eres transformado por la fuerza de voluntad o por la represión de lo que eres, sino por la gracia que te encuentra exactamente donde estás y te invita gentilmente a crecer. Ese proceso de transformación espiritual tiene efectos profundos sobre la salud mental porque integra aspectos de nuestra psique que frecuentemente mantenemos separados. Integra mente y espíritu, emoción y razón, vulnerabilidad y fuerza, autonomía individual y conexión trascendente. Cuando cultivamos esa fe integrada y saludable, desarrollamos lo que los psicólogos llaman resiliencia espiritual. La capacidad de encontrar significado incluso en las experiencias más difíciles, de mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias son desafiantes, de confiar en que existe un bien mayor, desplegándose incluso cuando no conseguimos percibirlo. Esa resiliencia espiritual no sustituye otros recursos psicológicos, sino que los complementa y los fortalece. Una persona puede tener excelentes habilidades de enfrentamiento, un sistema de apoyo social sólido y aún así encontrar en la fe una capa adicional de fuerza que la sostiene cuando todo lo demás parece insuficiente. Porque la fe nos conecta a una fuente de recursos que trasciende los recursos meramente humanos. Nos conecta a algo eterno, inmutable, infinitamente amoroso. Y esa conexión se torna un fundamento inquebrantable sobre el cual podemos construir nuestras vidas. También observo que personas con fe genuina desarrollan una capacidad mayor de vivir en el presente. Porque cuando confiamos en Dios, dejamos de vivir presas en la ansiedad sobre el futuro o en el arrepentimiento sobre el pasado. Sabemos que el pasado fue redimido por la gracia y que el futuro está en las manos de Dios. Eso nos libera para habitar plenamente el momento presente, para estar verdaderamente presentes con nosotros mismos y con los otros. Y esa presencia es fundamental para la salud mental. Tantas de nuestras angustias mentales vienen de vivir en tiempos que no son ahora. La fe nos ancla en el ahora, porque es aquí, en este momento, que podemos experimentar la presencia de Dios. Es aquí, en este momento, que podemos hacer las elecciones que están a nuestro alcance. Es aquí, en este momento, que la vida realmente acontece. Esa capacidad de estar presente también transforma nuestras relaciones. Cuando no estamos constantemente preocupados con el futuro o rumiando sobre el pasado, podemos estar verdaderamente disponibles para las personas que amamos. Podemos escuchar con presencia total, amar con corazón abierto, servir con generosidad genuina. Y esas relaciones auténticas son uno de los pilares fundamentales de la salud mental. La fe no nos aísla en una burbuja espiritual, sino que nos capacita a amar mejor, a conectarnos más profundamente, a construir relaciones basadas en valores que trascienden lo superficial. Y esas conexiones humanas profundas, nutridas por una base espiritual sólida, son una fuente inagotable de significado y satisfacción en la vida. Existe también una dimensión de gratitud que la fe cultiva y que tiene efectos psicológicos poderosos. Cuando crees que cada respiración es un don, que cada nuevo día es una oportunidad ofrecida por la gracia divina, que incluso las cosas pequeñas son manifestaciones de la bondad de Dios, desarrollas una postura de gratitud que transforma tu experiencia subjetiva de la vida.
Estudios muestran consistentemente que personas gratas son más felices, menos deprimidas, más resilientes frente a adversidades. La gratitud cambia el foco de nuestra atención. En vez de fijarnos en lo que falta o en lo que está mal, comenzamos a percibir lo que está presente, lo que es bueno, lo que es bello. Y ese cambio de foco no niega las dificultades reales, pero nos impide ser completamente consumidos por ellas. Nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada, incluso cuando atravesamos periodos difíciles. La fe en Dios también nos ofrece un modelo de amor incondicional que puede curar heridas profundas de rechazo y abandono. Muchas personas crecieron experimentando amor condicional, amor que dependía de su comportamiento, de sus conquistas, de su capacidad de agradar a los otros. Y esas experiencias dejan marcas profundas, creando una sensación de que solo somos amables cuando somos perfectos, cuando no cometemos errores, cuando atendemos a las expectativas ajenas. Pero el amor de Dios es radicalmente diferente. Es un amor que no depende de nuestro desempeño. Es un amor que nos conoce completamente, incluyendo nuestras partes más oscuras, y aún así nos elige, nos valoriza, nos celebra. Internalizar ese amor divino, permitir que reescriba nuestras creencias sobre nuestro propio valor, eso tiene un poder curativo profundo. Nos libera de la necesidad de probar constantemente que somos dignos de amor, nos permite descansar en la certeza de que ya somos amados completa e incondicionalmente. Y cuando una persona internaliza esa verdad, cuando realmente cree que es amada por Dios, no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyendo sus imperfecciones, algo fundamental se transforma en su psique. Deja de buscar desesperadamente validación externa. Deja de tolerar relaciones abusivas o negligentes porque sabe que merece más. Deja de sacrificarse hasta el agotamiento intentando ganar amor a través del servicio excesivo. Deja de vivir en la ansiedad constante de no ser suficiente porque sabe en el fondo de su alma que ya es suficiente. Y esa transformación no acontece de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de permitir que la verdad espiritual penetre capas y capas de condicionamiento doloroso. Pero cuando acontece, cuando realmente se enraiza en nuestro ser, el cambio es revolucionario. También existe un aspecto de rendición en la fe que paradójicamente nos fortalece. Cuando aprendemos a rendir a Dios lo que no podemos controlar, cuando soltamos la necesidad obsesiva de manipular cada resultado, cuando confiamos en que existe una sabiduría mayor operando, experimentamos una libertad profunda. Porque la tentativa de controlar todo es agotadora y está condenada al fracaso. Hay tantas variables en la vida que están más allá de nuestro alcance. Hay tanta incertidumbre inherente a la existencia humana. Y cuando intentamos controlar lo incontrolable, generamos apenas ansiedad y frustración. Pero cuando aprendemos a hacer nuestra parte con diligencia y entonces rendir el resultado a Dios, confiando en que lo que sea que acontezca será usado para nuestro bien y crecimiento, encontramos una paz que trasciende el entendimiento. Esa paz no es pasividad o resignación derrotista, es una serenidad activa que nos permite actuar con sabiduría sin estar apegados a los resultados específicos. Hay una oración conocida que captura perfectamente esa sabiduría. Pedir a Dios la serenidad para aceptar lo que no puede ser cambiado, el coraje para cambiar lo que puede ser cambiado y la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Esa distinción es fundamental para la salud mental. Tantas personas se desgastan intentando cambiar personas o situaciones que están completamente fuera de su control. Tantas permanecen pasivas frente a situaciones en las que podrían y deberían actuar para transformar. La fe nos ayuda a desarrollar esa sabiduría discriminativa. Nos ayuda a reconocer dónde nuestra agencia termina y dónde la voluntad de Dios comienza. Y esa claridad
nos libera para invertir nuestra energía emocional donde realmente puede hacer diferencia, en vez de desperdiciarla en batallas imposibles o permanecer paralizados frente a cambios necesarios. A lo largo de los años he sido testigo de transformaciones profundas en personas que abrieron sus corazones para una relación auténtica con Dios. Vi personas que estaban presas en ciclos de ansiedad encontrar paz a través de la oración contemplativa. Vi personas que cargaban culpa abrumadora experimentar la liberación del perdón divino. Vi personas que se sentían perdidas y sin propósito descubrir un sentido profundo a través de la conexión espiritual. Vi personas que estaban al borde del colapso, encontrar fuerzas que no sabían que poseían cuando permitieron que la presencia de Dios las sostuviera. Y en cada una de esas historias, la fe no fue una solución mágica que eliminó instantáneamente todos los problemas. Fue un camino de transformación gradual, a veces doloroso, siempre profundo, que llevó a una forma de fortaleza mental que no depende de circunstancias externas. Porque al final la verdadera fortaleza mental no está en nunca quebrar, sino en saber que cuando quebramos existe una presencia amorosa que nos recoge, que nos reconstruye, que nos transforma en el proceso. No está en nunca sentir miedo, sino en caminar a través del miedo sostenidos por una confianza que va más allá del miedo. No está en tener todas las respuestas, sino en confiar en que existe un misterio mayor desplegándose y que podemos descansar en ese misterio sin necesitar comprenderlo totalmente. La fe en Dios nos ofrece exactamente eso. Una fortaleza que no depende de nuestra capacidad de ser perfectos o invulnerables, sino que se enraiza en la certeza de que somos sostenidos por un amor que nunca falla, incluso cuando nosotros fallamos. Y esa certeza, esa confianza profunda, esa conexión con algo infinitamente mayor y al mismo tiempo infinitamente íntimo, eso cambia todo. Cambia cómo enfrentamos los desafíos, cómo procesamos el dolor, cómo nos levantamos después de las caídas, cómo encontramos significado incluso en las experiencias más difíciles. La fe no nos torna inmunes al sufrimiento, pero nos da los recursos espirituales para transformar ese sufrimiento en crecimiento, ese dolor en sabiduría, esa oscuridad en una luz que brilla aún más fuerte por haber atravesado la noche.